Muy bien, entonces hemos empezado un tema ayer que yo le he llamado el fin de Rusia o el fin del Rey del Sur y nos toca continuar. Pero antes de ello, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto, de lo que hemos dicho ayer y quién me quiere ayudar de nombrar algunas cosas que recuerda que a donde hemos llegado ayer en la introducción a esa temática. A mí lo que yo quería aportar era esto de la visión profética que tenemos, de lo que sabemos que va a suceder, eh, poder tener esta información de lo que está sucediendo ahora para tener bases, digamos, de lo que estamos diciendo. Y, o sea, decimos, Rusia está cayendo porque lo sabemos proféticamente. Pero bueno, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Cuáles son las condiciones de Rusia? ¿Cuáles son las condiciones de la OTAN? Y bueno, esa es una de las partes. Muy bien, gracias. Me eh, pareció importante también ese punto. Estamos hablando sobre el fin de Red Sur y nosotros lo estamos viendo en la historia o pensamos que lo estamos viendo, como dice Dorne, porque tenemos un conocimiento, um, casi iba a decir no legal, pero eso no es correcto, es un conocimiento profético, claro, pero eso nos da tal vez una ventaja, nos da una ventaja, pero tiene que estar en armonía, ¿no es cierto? Como dice Done, con lo que realmente acontece en el mundo. Y eso es un poco el desafío que hemos enfrentado ayer, porque hemos dicho, creemos que el Rey del Sur está cayendo, por un lado, y por otro lado hay cierta evidencia que a Putin le va mejor que nunca. Bueno, punto. ¿Qué más? Analizamos las condiciones de si había logrado su propósito, si no, que, que en realidad no había logrado su propósito, que era una guerra rápida y definitiva, y, y bueno, como eso lo fue complicando. Hablamos de que había dos tipos de guerras, una de maniobras y otra de desgaste. Tú acotaste que desgaste era gasto en, en armamento y en vidas. Este, y bueno, yo decía que siempre lo había visto como desgaste de cansancio, como fue cuando los rusos le ganaron a, a- a Hitler, que fue por desgaste y cansancio y el clima y todo, eh, digamos, lo físico, pero no armamentístico, y que puede ser físico y psíquico y todo, ¿no? Eh, bueno, Uh-huh. eso me acuerdo ahora. Gracias. Eso fue otro punto importante, relacionando el fin de Red del Sur con la guerra de Ucrania. Eh, Hemos predicho como movimiento el fin de Red del Sur y luego empezó la guerra de Ucrania y nos pareció como una respuesta. Entonces, eso es otro aspecto que necesitamos analizar. Si realmente la guerra de Ucrania refleja esta predicción, refleja esa convicción de que el sur se está cayendo. Um, y un aspecto ahí es analizar la guerra y como bien dices, Graciela, esa guerra, tal vez me corrijo un poco, no es que solamente esos dos tipos de guerra, como dije ayer, sino esos dos tipos de guerra se han visto ahora en Ucrania, ¿no es cierto? Empezó como una guerra de maniobras. Rusia intentó rápidamente lograr una posición de ventaja que
tenía que lograr básicamente poner a Ucrania en una situación tan grave que ya no sería capaz de avanzar o continuar con la guerra. ¿No? Por ejemplo, si cortas la cabeza, si matas al rey, entonces no hay nadie que lidera y se acabó la guerra. Es una maniobra. Han logrado eso en parte, básicamente destruyeron todo la fuerza aérea ucraniana, entraron al país rápidamente, avanzaron bastante, empezaron a atacar Kiev, pero ahí nomás quedó y no lograron a través de esa estrategia de convertir esa guerra en una guerra de maniobra y más bien se tornó luego en una guerra de desgaste. Y eso es un poco otro plano, pero también forma parte de esa discusión, ¿no es cierto? Una guerra de desgaste, entonces está aconteciendo ahora. Y la pregunta es, en una guerra de desgaste, ¿quién aguanta más? ¿Quién tiene más personas que puede mandar a la lucha? ¿Quién puede recuperarse de la muerte y de las heridas que acontecen? ¿Y quién tiene más material bélico también para aportar? Hemos visto que Rusia hace esfuerzos brutales, tremendos, ha multiplicado su producción y Ucrania está en una situación crítica. Hace una semana recién, ¿no? Cuando fue aprobado ese apoyo financiero de parte de Estados Unidos, parecía muy oscuro el futuro cercano de Ucrania. Ahora hay un poco de esperanza. Ok. ¿Algún punto más que recuerdan de ayer? Sí. Yo, Dale, Mati, dale. ya, ya. Bueno, o sea, estábamos viendo el contraste justamente de la profecía con el desarrollo de la guerra, que para nosotros era como el punto de inflexión para la caída del rey del sur, pero por lo que hemos visto ayer, pues las noticias dicen que Rusia está ganando, que no le ha afectado en la economía, que, digamos, el poder de Putin sigue casi intacto. Eh, de hecho, eso lo que podemos ver como que no sería lo que estábamos esperando. Y, pero también hay otras cosas, ¿no? Que también mencionaron ayer, ¿no? Otras cosas en las que Rusia sí está viendo afectado y eso como que me recordó como esa historia, ¿no? De la victoria pírrica, que es como ganar, pero a un precio grande, ¿no? Es como que ellos van a ganar, pero hay otro precio que tienen que pagar. Este, y eso es lo que justamente hoy día sí va a ver, ¿no? Muy bien, Matías, gracias. Hemos aprendido con el movimiento de que las respuestas, los acontecimientos no siempre son tan simples. El relato profético, hemos también aprendido, simplifica eventos históricos. La profecía salta de un reino a otro reino, a veces pasan miles de años y eso está todo en una frase. Es la simplificación, la sintetización de eventos. Pero viviendo en la historia, a veces no es tan fácil de verlo así. Los grandes hitos, los grandes puntos decisivos. Y las cosas son complejas. Como dices, como bien dices, la guerra de Ucrania tiene diferentes aspectos. Aspectos que contribuyen a la caída de Rusia, pero por otro lado también la fortificación del gobierno de Putin. Entonces, eso hemos hablado un poco ayer y vamos a continuar hoy. Muy bien. Sí, hablamos por ejemplo, que de China y cómo se había fortalecido, por ejemplo, colocando su crudo en China y en India, este, y que tenía ahora, digamos, algunos países muy grandes, como
como China, India y Brasil, y que estarían de ese lado, pero no sé cuán así sea, pero eso es lo que estábamos viendo a lo último. Muy bien, gracias, Graciela. Eso era tu punto que querías decir anteriormente, ¿no? Sí, y que la última batalla era Benevento, que en realidad eh, no era que la hubiera ganado porque le costó tanto como si la hubiera perdido, pero eso que no quedaba ni en ganancia ni en pérdida. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso fue otro aspecto. Hemos recordado la paralela de la historia, la paralela de otro rey del sur, siendo Pirro, sus luchas, sus batallas y su gran batalla final contra Roma, el rey del norte, porque de eso se trata, ¿no es cierto? El contexto es, tenemos esos dos polos. Y Pirro, en su última batalla, si tú lees la historia, no perdió así de una manera eh, evidente, ¿no? En el campo de batalla quedó más o menos, se piensa hoy en día más o menos un empate. Ya no es que murió Pirro en el campo, no es que sus soldados todos huyeron. Exacto, Solange dice que no fue derrotado. Eh, pero si lo simplificamos, podemos decir sí, fue derrotado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en el gran contexto de la campaña, porque recuerdan que él fue invitado tipo mercenario para trabajar para las ciudades de Tarentum, etcétera, en contra de esa potencia del norte que se estaba acercando, eh, falló su misión, ¿no es cierto? Se retiró, tenía que irse del país, ya no tenía suficientes soldados que aportar, ya no tenía suficientes recursos que le podía meter para posiblemente en un futuro decidir esa batalla o esa guerra larga contra el Rey del Norte, contra Roma. Pero no perdió su cabeza, lo que pasó unos años después, en otras circunstancias. Así que, o sea, murió, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿hay más? ¿Recuerda algún punto antes de ahora reiniciar, digamos, y entrar en la clase de hoy? Lo Mm, último quiero... Ah, no, sí. Dale, Matías. Esa pregunta es ¿qué buscaba el rey del sur o qué busca? ¿No? Eso también se Ujú. dijo y fue bueno ese punto. ¿Cómo? Sí. Entonces, tomamos también un paso para atrás y miramos un poco de qué es lo que quiere lograr el Rey del Sur, porque lo suponemos, ¿no? El Rey del Sur con el Rey del Norte, pero ¿cómo se ve esto en nuestra realidad? ¿Qué es lo que está intentando? ¿Qué es lo que quiere Rusia? ¿Y cómo se ve eso en el mundo actual? Y finalmente había una voz que se escuchó, alguien estaba por decir algo, junto con Matías. Sí, yo no sé si mencionaron ahorita, pero también se habló de la economía. ¿Sí? ¿Estás cortando un poco tu audio? Ok, Yo no oigo nada, nada. no, se cortó el audio. ¿Edita? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ok. Decía que no estoy segura si lo mencionaron ahorita, porque en un momento dejé el teléfono, pero em, quería mencionar sobre las sanciones que se le habían impuesto a Rusia, si eso, que también creo que lo mencionaron ayer, si eso había tenido un gran impacto en Rusia. Em, y vimos que de alguna manera podría ser que sí, o podría decir que algunas personas pueden decir que sí, pero también Rusia se benefició, ¿no? Como tú dijiste, más rusos o empresas rusas pudieron crecer. Y también las importantes aliados que Rusia tuvo, si ya no tenía el apoyo de otros países, ahora tenía el apoyo de India y de China. Entonces, como que eso también da a ver que
que Rusia ha prosperado en cierto sentido, ¿no? Y es importante analizar esa parte cuando también podríamos decir em, si Rusia realmente cayó o quedó en la quiebra o quedó en la ruina, como se esperaba con las sanciones, ¿no? Ujú. Gracias, importante punto también. Hemos visto un poquito de esto, no vamos a entrar mucho en detalle, pero en esa guerra de Ucrania, esa guerra ha traído sanciones. Ya había sanciones contra Rusia por otros motivos antes, pero las sanciones han sido masivas, ¿no es cierto? Pero en la percepción, por lo menos rápida, superficial eh, o a corto plazo, uno no ve o no parece ver, no parece ser visible los efectos deseados. Rusia sigue fabricando material donde necesita elementos que no son importados y igual llegan. Eso es por un lado, ¿no? El país no parece estar en hambruna, la gente no se rebela contra Putin porque ya no hay nada, ¿no? Funciona, sigue funcionando, sigue exportando, más bien aumentó también una parte de sus exportaciones debido a nuevos compradores, etcétera, ¿no? Y también a ese punto que yo mencioné de que por las sanciones muchas empresas se fueron, causó un vacío y en ese vacío entraron empresarios rusos. Entonces ese punto era para decir que Putin no parece tener mucho desafío interno. Por un lado, después de haber aniquilado los opositores, después de haber cerrado la prensa libre, ya se aseguró por esas medidas, pero pueden surgir nuevos opositores, ¿no es cierto? Los mismos, la misma persona alrededor de él, pero como muchos se benefician, los ricos hacen más ricos, entonces no hay desafío de ese lado tampoco. Las empresas europeas se fueron, los rusos felizmente ocuparon ese espacio. Ok, muy bien. Tengo un par de puntos que hemos hecho ayer, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene algo más? Entonces déjame compartir otra vez aquí la pantalla. Ok, entonces me gustaría primeramente continuar con ese análisis de los efectos negativos, contraproductivos para las ambiciones rusas de convertirse en una potencia. Recuerdan que ayer dije, hemos tratado de poner eso en palabras, ¿qué es lo que quiere Rusia? ¿No es cierto? ¿Quiere conquistar el mundo? No, no quiere conquistar el mundo. ¿Quiere derrotar a Estados Unidos? Tampoco eso es un plan, no es una estrategia de derrotar a Estados Unidos. Pero lo que quiere es convertirse en un polo, en un mundo multipolar. Eso es una cita básicamente de Putin. Un polo en el mundo multipolar. ¿Eso es lo que quiere? Eso es lo que quiere. Eso es lo que dije. Eso es parafraseado Putin. Entonces, con ese dibujo hemos intentado de ilustrar eso un poco. Estados Unidos, o podemos decir el Occidente, es un polo. Y este polo tiene filosofías, tiene ideologías, tiene metas. Y quiere exportar esas metas, esas filosofías, ideologías. Quiere, por ejemplo, que en todo el mundo se respeta la igualdad. Quiere que en todo el mundo se condenan ciertos actos. Por eso hay esos tratados que hacen
Eso es la meta de la ONU, ¿no es cierto? Esas son las metas de la Organización de la Salud, ¿cómo se llama? De las Naciones Unidas. No, OMS, Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Entonces aquí tenemos esas instituciones y esas instituciones no están propagando filosofías rusas, no están propagando ideales chinos, sino están tratando de, según sus palabras, promover y implementar ideales como ellos dicen o dirían, ¿no es cierto?, universales. Pero esos ideales no son realmente universales de punto de vista de ciertos países. China no concuerda con muchos de esos puntos. Rusia tampoco, ¿no es cierto? Entonces, lo que Putin quiere, lo que él intentó, vamos a ver si podemos llegar a eso, porque es un proceso. No era siempre lo que Rusia ha intentado, pero eso es una estrategia nueva, básicamente, de Rusia, de convertirse en un polo en el mundo multipolar. Y por eso ya habíamos dicho ayer también, Matías mencionó, esa iniciativa de los estados BRICS. Y recientemente en su último congreso ellos invitaron a otros países a asociarse a ese mundo. No sé si ustedes han escuchado en sus países el intento de quebrar la universalidad o la hegemonía de la moneda del dólar. ¿No? Porque si tú en Uruguay, tú cambias uruguayos, pesos uruguayos se llama, ¿no? A euro, entonces no hay un cambio directo de pesos uruguayos a euro. Siempre primeramente se cambia al dólar y de dólar a euro. Eso es detrás de las cortinas, eso está en el papel, pero eso es lo que acontece. La moneda para hacer transacciones, negocios internacionales es el dólar. Entonces, una de las metas de los BRICS y otros países es quebrar eso. En Bolivia han intentado de colocar el rublo como moneda oficialmente aceptada. Han intentado también implementar la moneda china para los negocios. Un intento, ¿no sé? Uno de esos tantos intentos de ofrecer otro mundo. ¿Por qué tiene que ser el dólar? ¿No es cierto? ¿Por qué tiene que ser siempre los americanos que ponen sus soluciones? Entonces, esto es la visión de Putin. Y entonces, ayer hemos empezado a mencionar algunos puntos donde vemos que la guerra de Ucrania específicamente quebró o era contraproductiva para las ambiciones rusas de convertirse en ese polo, en un polo importante, clave. Muy bien. Entonces ahí vamos a recuperar entonces. Primer punto, la guerra en Ucrania, la defensa de Ucrania fue exitosa, podemos decir. Eso se convirtió en un fallo de las metas bélicas de Rusia. ¿Ok? Entonces, fallo de alcanzar sus metas. Siempre refiriéndonos a Rusia. Eso es fuerte. Eso es fatal para Rusia. Rusia es supuestamente la segunda potencia mundial más, o algunos decían tal vez la más fuerte potencia militar en el mundo, pero ahora la guerra lo muestra otra cosa. No sé si recuerdan
hace unos años atrás, Putin anunció que tenían una nueva gama de misiles, que si eso aquí, si en Estados Unidos, Latinoamérica, aquí en Europa, África. Entonces, esos misiles supuestamente tenían la capacidad en velocidad hipersónica de llegar a Estados Unidos. ¿Recuerdan eso? ¿No? Había unos anuncios que habían hecho. Pero esos misiles ahora se están usando en Ucrania, aquí. Están atacando. Claro, están atacando, pero bueno, no parece tan gran cosa como se pensaba. Y hay misiles rusos que caen antes, que pierden el rumbo. Hay misiles rusos que no detonan. Entonces, todo eso no es esa guerra contraproductivo. No han alcanzado, diría yo, sus metas, sus ideales ahí. Segundo, la OTAN y otros aliados occidentales como despertaron, ¿no es cierto? Despertó, se unió, esa unión que se estaba cayendo en pedazos, otra vez se fortificó a través de esa guerra. En una visión de un mundo multipolar donde Rusia quiere ser un jugador importante, no conviene que los otros son más fuertes que tú. No conviene que los otros están haciendo más atractivos, ¿no? Hemos visto que Suecia, Finlandia están en proceso o ya han integrado la OTAN, lo que nunca querían hacer. Entonces, en vez de dañar a ese otro mundo, a ese otro polo, la guerra lo reforzó. Tercero, la guerra reveló corrupción en Rusia. Corrupción e incompetencia. Bueno, esto también es fatal, porque no es que no se sabía que había corrupción, pero cuando el Estado ruso él mismo autoriza que los medios reportan de corrupción en su país, entonces eso nos dice que la situación es sumamente grave. Eso es también dañino para una visión de un Estado que quiere ser el defensor del cristianismo en la tierra, que quiere ser el defensor de los valores de familia y conservadores, porque si en realidad el sistema es corrupto y no es competente, esto es contraproductivo. Y eso fue algo que pasó a través de la guerra de Ucrania, contra Ucrania. ¿Por qué? Pues porque algunos aprovecharon, tratando de hacer más dinero, y la corrupción salió a la luz. Cuarto punto. Países europeos se dieron cuenta que estaban demasiado dependientes de Rusia. Entonces lo que hacen, independizarse. ¿Recuerdan esos intentos al comienzo de la guerra? Alternativas para el gas. Se construyeron nuevos puertos, se buscaron nuevas vías, se hicieron nuevos contratos, se trajo de gas de lejos. Y Rusia perdió no solamente la clientela, compradores, sino simplemente otro medio de ejercer su rol o su visión de una potencia en el mundo. ¿No? Porque gracias, Solange, perdió una fuerza o un medio para presionar. Porque si tú tienes los recursos que los otros necesitan, eso es poder, ¿no es cierto? Eso es algo en tus manos que te da muchas posibilidades, pero lo perdieron. Ante todo, Alemania importando tanto gas de Rusia, y vital para su industria, ¿no es cierto?
otros países también, que otros estaban menos dependientes, pero eso es una larga historia. El Nord Stream 1, Nord Stream 2, ustedes recuerdan eso. Se canceló, ¿no es cierto? Todo ese proyecto y eso fue un efecto sumamente negativo para Rusia. Ok, quinto punto. La unión del Occidente se fortificó. Entonces la guerra fomentó la unión occidental. Realmente países que estaban luchando con diferentes ideas del futuro de Europa, etcétera, ellos se han unido. Alemania y Polonia no básicamente tienen una muy buena relación, pero están unidos ahora en la visión de apoyar Ucrania y defender la democracia del mundo occidental, las visiones, las ideas del mundo occidental. Muchos países han hecho eso. Simplemente por tener que ayudar a Ucrania, tenían que unirse, porque si Alemania quiere traer algo para mandar material a Ucrania, tienen que pasarlo por dónde, por Polonia, ¿no es cierto? Entonces, ese asunto fue otro elemento donde Putin básicamente empujó la unión de países europeos, y no solamente europeos, ¿no es cierto? También tenemos otro efecto porque Europa se acercó más otra vez a Estados Unidos después de los efectos dañinos de la presidencia de Trump. Ahora otra vez vimos que se unieron más y también está ahí China, ¿no es cierto? Donde Europa estaba un poco posicionado anti Estados Unidos, como se trató a China. Pero ahora en esa situación que China, pongo aquí Estados Unidos, China y la Unión Europea estaba en medio, ¿no es cierto? No apoyaron de todo las sanciones, el comportamiento de Rusia, de Estados Unidos contra China. Pero ahora como China decidió apoyar a Rusia, entonces eso tenía el efecto que la Unión Europea se acercó más a Estados Unidos, porque obviamente no podían apoyar ese comportamiento chino. Otro efecto negativo como resultado de la guerra para las visiones, las ambiciones de Rusia. Hago una pequeña pausa. ¿Hay algún comentario aquí? ¿Alguna pregunta? Eh, yo vi yo vi un video que esa corrupción, esa oligarquía rusa, justamente que Putin prácticamente estableció con allegados a él, hizo que esas empresas de creación de armas ya fueran pues por personas puestas por Putin. Entonces eso hizo incompetente justamente que las armas de hoy en día en la guerra hayan sido así, digamos, malas, ¿no? O sea, mm, yo recuerdo, bueno, que ahí dieron nombres, ¿no? De quienes manejaban la creación de armas, pero eso me pareció eso, ¿no? Esa corrupción que está ahí en Rusia, ¿no? ¿Puede dejar un segundo ustedes con su lunch? Tienen que salir rápido y ya vuelvo. Bien, entonces, en lo que el comentario que decías, Matías, ¿puedes repetirlo, por favor? Que justo Marco me estaba escribiendo algo. Ah, ya. No, digo que había visto un video de cómo esa corrupción que existe en el gobierno, porque Putin siempre pone a sus allegados, ¿no? Una oligarquía, ¿no? Como dice. Entonces, él puso, por ejemplo, a un amigo, bueno, a alguien fiel a él para que esté, digamos, en el tema de la creación de armas. Había sacado a la empresa anterior y había dejado a otra persona a cargo, y esa persona, obviamente, como no está capacitada, ¿no? Para eso, solamente porque es amigo de Putin, pues obviamente empezaron a crear armas que deficientes.
Y eso se vio justamente, como estaba mencionando, ¿no? Mencionó Marco, que había armas que no funcionaban o misiles que se caían y todo ese tema, ¿no? Entonces, eso era también parte del problema de la corrupción, ¿no? Que se vio. Sí, ese ha sido uno de los problemas de la corrupción y también salió a relucir este problema, una de las deficiencias de Putin, porque Putin hizo eso pensando que en realidad él puede manejar a esta persona también, pero las muchas cosas que él pensaba poder hacer a través de gente que él colocaba, también muestra su, por decirlo de una forma fuerte, su poca capacidad de liderazgo o em, de poder asumir tanta responsabilidad al mismo tiempo por una sola persona, digamos, ¿no? Entonces eso repercutió también en su toma de decisiones de él, en los resultados de esos eventos que tú acabas de mencionar. César tiene la mano levantada, no sé si... Oh, no lo veo aquí. Por favor, César. Sí, que no, hace rato cuando hablaban sobre lo del tema del tipo cambiario, ¿ya? Lo del patrón dólar, hay que recordar también que la gran mayoría, ¿no? De las personas, digamos, y eso puede ser personas naturales, cualquiera, como personas jurídicas, empresas importantes, a pesar del desarrollo de los BRICS, ese es un desarrollo que no es un pleno desarrollo. Ellos son todavía países dependientes de la exportación de materias primas y esa clase de mercados son mercados cuyo ciclo económico puede ser de bonanza por un tiempo, pero por otra parte pueden llegar periodos de gran recesión, ¿ya? Entonces son mercados muy inestables, ¿ya? Y la gente nunca va a invertir capital en esa clase de mercados. Por eso mismo, no son mercados de confianza. Eh, entonces, por esa razón, esas monedas alternativas nunca van a tener chance contra el poder del dólar norteamericano, ni siquiera el yuan chino va a poder, ¿ya? Porque el mercado norteamericano te muestra estabilidad, es confianza, hay instituciones que te respaldan, ¿ya? En cambio, en China, donde te vigilan, donde te supervisan todo. Qué capitalista, digamos, va a ir hasta allá a invertir? Es una inversión muy riesgosa, ¿ya? Entonces, no, aunque Estados Unidos esté a tope con las deudas externas, eso en verdad a nadie le importa porque todo el mundo sabe que, ok, esa deuda está allí, ellos sí tienen una gran deuda externa, pero yo prefiero invertir allí porque yo tengo más garantizado el retorno de mi inversión en Estados Unidos que en China. En China simplemente me lo pueden expropiar cualquier día y ya, ya, o sea. Entonces, esa es la razón. Y la verdad, yo nunca he visto viable eso de que algún día vaya a terminarse el patrón dólar. Es porque de verdad que en Estados Unidos y en Europa también hay una confianza que te brinda el gobierno de que no te van a quitar lo tuyo, que uno ya puede estar tranquilo, ¿no? De que la inversión pues va a rendir, te va a generar utilidades. Y ese tipo de mercado cambiario depende mucho de eso, ya porque está anclado al flujo de capital. Y es por eso, el flujo de capital no va a ir a esos países, siempre va a ir al país que te ofrezca mayores garantías. Buena aclaración, gracias César. No, entonces no es tan fácil, es más que solamente un par de patrones. No, y puede ser que los BRICS son los países con economías enormes, con mucha gente que vive ahí, pero si no son confiables o no son estables, ¿no es cierto? Entonces no sirve de mucho, ¿no? Muchas gracias. Entonces eso es uno de los puntos. Y creo que queda, ahora de a poquito queda, si lo estamos haciendo esa lista, queda claro como que esa guerra 2022 se convirtió en un punto de inflexión para las ambiciones del Rey del Sur. ¿Alguien quiere decir algo más antes de continuar con la lista?
Ok, bien. Entonces tenemos aquí 6 puntos hasta ahora. No, 5 puntos y voy a añadir el sexto. Algo importante es la opinión pública, o en ese caso mundial. No sé si ustedes en sus contactos, sus amistades, familia, han visto personas que estaban al favor de Rusia antes, hace un año, tal vez, 2 años, en muchas cosas, por Rusia, por supuestamente ser un país conservador, por defender supuestamente valores cristianos, etcétera, por tener un líder que hace, tener un líder fuerte. Por su historia triste. Ajá, por su historia triste, etcétera, por ser siempre aplastado supuestamente por los otros. Entonces, tal vez han visto que personas, no sé si eso es su experiencia, que algunas personas cambiaron a lo largo de la guerra. Mientras que al comienzo decían que, bueno, Rusia se defendía, Biden quiso poner bombas atómicas en la frontera, etcétera. Al comienzo, por un rato, funcionaban argumentos para muchas personas, pero después de un tiempo, eh, lo que quedó evidente en Bucha, lo que quedó evidente ahora a lo largo de toda la guerra, el uso de gas, ¿cómo se llama? De armas químicas, ¿no es cierto? De Rusia. La manera como están atacando no solamente lugares estratégicos militares, sino también infraestructura esencial para la sobrevivencia de la población. La deportación de cientos de niños. Y ya se están sumando muchas cosas que yo he visto eso, han cambiado opinión personal y mundial sobre Rusia. Tal vez alguien tiene una experiencia ahí, no sé si eso ha sido su experiencia. Perdón, no es mi experiencia, pero lo asociaba mucho porque sí lo he visto con respecto, que es un caso similar eh, con Israel. O sea que en un principio como que estaban de acuerdo de que se estaban defendiendo y no sé qué, pero después el desarrollo de las cosas demostró que era otra cosa. Entonces, quería hacer un poco ese símil. Y supongo que sí, que se debe haber pasado más o menos lo mismo. La gente después ve las cosas como son. Correcto. O Rusia, hemos hablado un poco ayer de eso también. Matías dijo que Rusia ha estado invirtiendo en Perú y en muchos países latinoamericanos. China. Pero China, sí. Y Rusia ha intentado hacer lo mismo, ¿no? Pero no, el impacto no ha sido muy fuerte, no tiene las posibilidades. Cuba, por ejemplo, ¿no es cierto? En Cuba, Rusia mantuvo el país eh, por décadas, pero luego, como los cubanos nos cuentan, en 1989 cambió todo. Rusia no podía más mantener, digamos, ese país aliado. Y de ahí empezó empeorar la situación totalmente en Cuba. Rusia no tiene las capacidades. Y después de perder mucha capacidad, por así decir, física, de apoyar, ¿no es cierto? A países, lo que le quedaba son los poderes blandos. ¿Qué son? ¿Qué es el poder blando de un país? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo no? No ¿Sugerencia? escuché la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué es un poder blando? A soft power. Eso es, si no me Soft power. equivoco, era, ya va,
Joseph Nye había escrito sobre eso y ahora ya se me olvidó. Poder duro es poder militar. Poder blando, si no me equivoco, son habilidades de otro tipo, como económicas, como establecer buenos convenios, buenos tratados, Relaciones. posicionarte bien, por ejemplo, en términos del cambio climático. Por ejemplo, Suiza es un buen soft power. Si no me equivoco, iba por allí. Ahora ya no me acuerdo porque hace mucho que, bueno, dejé los libros de la uni. Ok. Bien, Solange. Sí, tiene que ver con, sobre todo más con el tipo de relaciones que tiene con los otros países en cuanto a temas como los que mencionó César, ¿no? El medio ambiente, perdón, temas como la economía, el comercio, em, pactos o convenios de ayuda hacia otros países donde se muestra, digamos, deseo de poder ayudar, digamos, eso es como habilidades blandas, hasta donde yo entendí. Muy bien, Sí, así. tal cual. O sea, y por ejemplo, derechos humanos, ya. Por ejemplo, Suiza es uno de los grandes soft power del mundo. Sí, es por esa misma razón. Se lleva bien, entre comillas, no con todo el mundo, nunca hace daño y siempre está allí intermediando. Ujú. Voy aquí a copiar un concepto rápidamente de Wikipedia. Nada más, nada menos, para apoyarnos un poco. El poder blando es un término usado en relaciones internacionales para describir la capacidad de un actor político, como por ejemplo un Estado, para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e a ver, está tapando ideológicos Soft, con el soft. complemento de medios diplomáticos. Ajá. Soft power. Entonces, en contraste con es el hard power, es el poder con material bélico, ¿no es cierto? Apretar a alguien y lograr ciertos objetivos. Rusia tenía ese, ¿no es cierto? Tiene ese poder blando, pero más que nada, ideológico ha sido un poder muy fuerte para Rusia, ¿no es cierto? Rusia no intervino en Latinoamérica con ejército. No obstante, muchos países se convirtieron a la ideología elaborada, propagada, vendida por Rusia, ¿no es cierto? Estamos hablando de los años 60, 70, 80, ¿no? Y este poder que le queda a Rusia, que le ha quedado, ese también ahora se está perdiendo. ¿Por qué? Ya, porque lo que dice no se ve en la realidad. Porque lo que dice está en oposición a las cosas que uno puede observar en la guerra contra Ucrania. ¿No es cierto? Entonces, eso es otro asunto, otro aspecto que tenemos aquí en nuestra lista. Siempre teniendo en cuenta las ambiciones que vamos a definir un poquito más, si nos queda tiempo, de convertirse en un polo en el mundo multipolar. Punto número 7. Las sanciones. Bueno, las sanciones en realidad sí han causado daño muy, muy, muy significativo en Rusia. Y básicamente, ¿recuerdan como Pamela nos recordó una vez que la economía de Rusia equivale o es menos fuerte, grande que la economía de Italia? Rusia es el país más grande del mundo, una economía más débil que de uno de los países relativamente débiles económicamente de Europa, Italia, solo para tener una idea, ¿no es cierto? Y este aspecto es realmente es grave, porque ¿por qué Rusia necesita tanto a China? O a Irán,
o otros, o Rusia, o Turquía. Por el desarrollo de la tecnología. Tecnología. Pero no es que los rusos tienen esos famosos aviones, que son uno de los mejores en todo el mundo, o tanques. ¿Qué saben de eso? Creo que su tecnología rusa es bastante obsoleta. La que tienen que sea moderna viene de Irán o China. Exacto. Rusia tiene un tanque, o tiene tanques, pero los tanques que tiene son antiguos, ¿no es cierto? No obstante, Rusia ha mostrado el desarrollo y ha presentado unos tanques, solo para quedar con ese ejemplo, súper avanzados. Pero lo que se dieron cuenta ahora en la guerra de Ucrania, que esos tanques no están en el combate, no aparecen en el campo, no están. Aparentemente los rusos usaron esos tanques solamente en las, ¿se llaman paradas? No paradas, en los desfiles, las exhibiciones. Lo han desarrollado, pero no están listos para combate o no lo pueden producir en cantidades suficientes. Es solamente un ejemplo. ¿No es cierto? Ese tanque que ellos tienen, que lo han presentado, que se puede comprar o ponerse en la lista para comprarlo, no aparece en el campo, no está. ¿Por qué? Porque no lo tienen. No lo pueden proveer, no lo pueden poner en función. ¿Por qué tienen que comprar drones de Irán? ¿Acaso los iraníes son más avanzados en tecnología ahora que los rusos? ¿No? Al comienzo de la guerra también han comprado bastante drones de Turquía. Entonces la realidad rusa es que sí tienen importante fábrica de armas, tienen importante científicos, avances tecnológicos y todo eso, tienen tecnología nuclear, pero en la realidad se están quedando totalmente atrás en la fabricación de maquinaria. Rusia hoy en día, podemos decir básicamente, no tiene ya una industria de máquinas. No tienen. Ya desapareció, se quedó chiquito. No necesitan importar máquinas. Rusia aquí después de la revolución de 1917 se convirtió en una potencia ya antes, ¿no es cierto? Bajo el régimen zarista se convirtió en una potencia industrial, ¿no es cierto? Con tecnología, con máquinas, ¿no es cierto? Hoy en día ya no es. Simplemente no tiene. Todos conocemos la importación de industria china, ¿no es cierto? Que hacen todo, de coches a barcos, de máquinas de construcción, de robots, todo, ¿no es cierto? Copiando a veces, mejorando también, ¿no es cierto? Innovando también. ¿Dónde está Rusia? ¿No es cierto? ¿Ustedes qué marcas de coches rusos conocen? Ni hablando de coches eléctricos, ¿no es cierto? ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué hay de lo que quedó de los camiones rusos, de los famosos Kamaz que había? ¿Dónde están? Rusia básicamente en esa, y eso es parte del resultado de las sanciones, pero es un proceso ya más largo, no es capaz, no tiene ese campo, y las sanciones lo han cortado fuertemente, realmente, la capacidad de desarrollar material. Ok. Después, y conectado a esto, es talentos. ¿Dónde están los talentos? ¿Qué pasó? Los talentos emigraron. Estamos hablando de talentos científicos, académicos. Han huido, obviamente, porque muchas personas están opuestas a las ideas de Putin, están opuestas a un sistema, no tienen perspectivas en el país, no tienen libertad de expresarse. Y es un grupo de personas que rápidamente
pueden encontrar empleo en otros lugares, bienvenidos, ¿no es cierto? Tienen capacidad de conectarse con colegas, con instituciones, con otros países, y han sido los primeros de huir y de irse. Entonces, si ya no tienes eso, no tienes posibilidad de desarrollar tu potencia. Capital humano. Capital humano. Entonces, eso ha sido muy fuerte, sigue siendo. Entonces, dependencia de China. Irán. En primer lugar, China, pero también de otras. De China estamos hablando de máquinas y herramientas. Como Rusia ya no produce, entonces necesita un proveedor. Y el proveedor es China. Podrían ser los Estados Unidos, podrían ser Europa, que producen mucho de esto, pero ya no quieren pues comprar en ese mercado, entonces se hacen dependientes de China. Y esa es una relación un poco extraña, porque Putin quiere ser el polo y no quiere ayudar que China se convierta en el polo, pero lo está haciendo. ¿No? Con cada máquina que compra, lo apoya a China. Con cada paso que hace y su ejército se debilita, apoya a China. Porque China también tiene ambiciones muy similares. ¿Ok? Y finalmente, como último punto, se quemaron los puentes con el occidente. Entonces, lo que había, no mucho, pero lo poco que había con el occidente, se quebró con esa guerra. La posición que se respetaba, la voz que se le daba, ¿no es cierto? Todo eso desapareció con esa guerra. Se han cerrado. El occidente se ha cerrado. Si tú quieres aprender, es una buena idea asociarte con amigos que te pueden enseñar algo, ¿no es cierto? Si quieres ser el mejor jugador en tu equipo, bueno, entrena con los mejores. Aunque son mejor que vos, te afecta positivamente, vas a aprender porque te desafía. Pero si ya no puedes asociarte con los mejores, entonces, ¿cómo va a ser tu desarrollo? Así que Rusia, en el intento de convertirse en algo grande, beneficiaba de las relaciones que tenía con el occidente. Si esas relaciones se quiebran, Rusia se quiebra igual. Entonces, esos eran los 10 puntos que yo tenía aquí. He leído un artículo que me ayudó con todo esto. Apareció en la revista Foreign Affairs, que en español sería Relaciones Públicas. Y un historiador llamado Stephen Kotkin. Es un historiador muy renombrado, y su artículo se llama El oscuro futuro de Rusia. Sería interesante entrar más en detalle porque él básicamente elabora cinco futuros posibles para Rusia y cuál sería el más probable. Una cosa me pareció, solamente lo mencioné, interesante, es que una posibilidad sería convertirse en Francia, en un país como Francia. ¿Y por qué Francia? Y lo que él dice es que Rusia, el país que es más similar a Rusia es Francia. Extraño, ¿no es cierto? Pero para nosotros no es tan extraño, porque sabemos que Francia era rey del sur. Hay muchas cosas similares. Ese es otro aspecto que tal vez para otro estudio, pero me parece súper interesante. Y dice, sería lindo, pero parece totalmente improbable que se convierte en Francia, en lo que Francia ha logrado ser hoy en día.
Más bien, dice que parece lo más probable es que Rusia se convierta en una Corea del Norte. Mm, ¿Qué significa eso? o sea, Aislada del mundo, ¿no es cierto? controlador. Poco valor estratégico, ¿no es cierto? Pero tiene armas nucleares, ¿no? Entonces no es que pasa desapercibido, tiene fuerza, pero no es importante, no puede ejercer sus ambiciones, no influye a otros como quiera, como podría haber sido, ¿no es cierto? Entonces, eso es una perspectiva que es posible y me parece sumamente interesante porque la guerra de Ucrania se convirtió como en un punto de inflexión ¿Quieres? donde esas ambiciones realmente se cayeron por completo. Y no necesita perder la guerra, puede inclusive ganar la guerra, igual todos esos puntos serían válidos, ¿no es así? A ver la hora. En realidad fue ¿Comentarios? como un boomerang, ¿Cómo? que fue como un boomerang que le volvió. Absolutamente. Pero esa guerra también reveló muchas, o desmintió muchas de las cosas que se creía o se pensaba de Putin, porque al ver cómo responde, digamos, o de Rusia en sí mismo, su debilidad, digamos, que estaba muy bien encubierta por esa prepotencia y esas exhibiciones militares que él hacía para intimidar al resto del mundo. Recuerdan que Rusia, bueno, realmente creo que vamos a hacer una pausa aquí y dejar para otro momento otros aspectos, pero me parece importante que quedamos con esos puntos o esos elementos que Rusia tiene ambiciones, el Rey del Sur tiene ambiciones. Las ambiciones son bastante claras, podemos definir las ambiciones. Consisten en convertirse en un polo, en un mundo multipolar. O sea, acepta la existencia de otros, pero quiere ser una alternativa importante. Quiere ser una alternativa total para muchos países. Las ambiciones lo han dejado claro. Su presencia, su acción, sus acciones, su intervención política en todos los escenarios del mundo lo dejan claro. Pero más que nunca, Rusia está lejos ahora de esas ambiciones. Más que nunca, con la guerra de Ucrania, se cayeron los puntos ventajosos para Rusia y quedaron evidentes cada vez más. Y los clientes, básicamente, de asociarse a esa invitación, a ese llamado a unirse a ese potencial ruso, a las ideas rusas, desaparecieron cada vez más. ¿No es cierto? No le conviene a muchos países, no le convenza a muchos países. Y de ese lado, creo que nosotros tenemos aquí un ejemplo muy interesante de cómo esa guerra de Ucrania se convirtió realmente en un benevento para Rusia. Realmente no es que murió Putin, ¿no es cierto? No es que se quebró su gobierno, pero salió realmente demasiado herido y demasiado quebrado de esa pelea. Bueno, eso es como yo veo lo que pasa con el Rey del Sur. Obviamente falta, ¿no es cierto?, para su fin y para su quiebra total, pero ¿quieren hacer algún comentario, alguna pregunta aquí para finalizar?
quizás el comentario que yo tendría es como mirar las cosas desde ese punto de vista como lo estás planteando y en ese modelo comparativo que estás haciendo de lo que se dijo antes de Rusia, de las conductas o acciones que también tenían antes. Esto ha servido como para mostrar, em, bueno, tener una idea más clara de cómo es que se va a dar su caída en un sentido visible para el mundo, porque proféticamente como que de cierta forma lo entendemos, pero para el mundo, ¿cómo significa su caída? O sea, hay muchas ideas, ¿no? Que a través de la economía, a través de la guerra, pero creo que va más allá, o sea, esos son simplemente aspectos. Creo que la guerra está revelando como sus debilidades y está mostrando hacia dónde va la caída de Rusia y también a quienes se arrastra con esa caída, ¿no? Eso totalmente estoy de acuerdo, ¿no? Pienso que es importante y es parte de todo ese proceso que el movimiento ha logrado de comprender que las cosas son más complicadas, ¿no? Y que tenemos que, estamos luchando de comprender lo que pasa mientras que estamos dentro de la situación y eso tenemos que tomar distancia mientras estamos cerca. Entonces eso es difícil, pero creo que muy importante. También me fue interesante pensar en ese concepto de Elena White escribió algo hace mucho tiempo, no me acuerdo en qué libro, creo que es Primero Escrito, donde dice que los ángeles desearan poder vivir en la época en la que nosotros estamos y entender el desarrollo de la historia, ¿no? Creo que nosotros en nuestra generación, a través de la metodología, a través de esta nueva luz que el Señor nos fue trayendo con el clamor de medianoche y todo lo que implica el clamor de medianoche, ha sido importante para poder nosotros vivir dentro del periodo e ir entendiendo de a poco cómo se está desarrollando y hacia dónde se va dirigiendo. Y al mismo tiempo comprobar que todo lo que la profecía indicaba, pues es seguro, palabra segura, digamos. Eso. Gracias. ¿Alguien más? Tengo una pregunta, es que, ¿por qué Rusia, o sea, bueno, aparentemente hay un canal, ¿no? De YouTube, RT, ¿no? Es ruso, ¿no? Y creo que tiene, o sea, ese poder, digamos, masivo de comunicación que ayuda a que no se vea todo eso, todo lo que ahorita estoy escuchando, ¿no? Creo que esa es la diferencia, porque el mundo a veces no lo pone en el mismo lugar que Israel, por ejemplo, con este tipo de crímenes de guerra, ¿no? No sé si Rusia, al menos en información, sí es muy bueno, o todavía sigue siendo, Claro, ¿no? claro, Matías, no es que todo desaparezca ahora, no es que ya no tiene nada en su mano. Tiene Russia Today, todavía sigue emitiendo, está funcionando, ¿no es cierto? Y sus otros medios, sus ataques cibernéticos, sus campañas de desinformación, tienen su impacto y siguen funcionando. Pero es un poco más difícil, es mucho más difícil ahora, ¿no es cierto? Em, Russia Today también tiene que admitir, también tiene que mostrar, la prensa rusa tiene que demostrar que es, una vez más los ucranianos mandaron un dron dentro de Rusia y hicieron explotar una industria petrolera allá. Esa cosa ya no sé, no es posible que vendan una imagen completamente perfecta. Tienen que reportar de la corrupción dentro del país, tienen que hacer esas cosas y no tienen el control total eh, de una imagen que quieren vender. Esas cosas han cambiado y la percepción de las personas y cómo toman a esos canales también está cambiando. Y se hizo muy fuerte esa alianza en contra de ese mundo ruso, entonces sus visiones, ideas rusas, se compactó, digamos, la resistencia.
Así lo veo. Matías, Mati. Sí, pensaba en esto que dijo Matías, que no solo son esos canales rusos, sino que la izquierda en general, la izquierda no tan progresista, es la que siempre busca destacar los crímenes de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Israel, en cuanto minimiza a todos los crímenes de Rusia, de China, de Irán, de Hamas, y casi como que los coloca como crímenes excusables por lo que hace Estados Unidos y la Unión Europea o Israel. Solo eso. Y realmente, gracias, ¿no? Realmente no tenemos que pensar en un escenario donde se quiebra el Estado ruso, ¿no es cierto? Hay nuevas elecciones, matan a Putin. No, ¿no es cierto? Puede ser mucho más complicado de ver esa caída. Y el impacto de Rusia en manipular las elecciones estadounidenses 2016, 2015, pienso que ahí vemos las cosas que ahí ha sido posible, pero todavía tiene esa posibilidad. Ahora ya todo el mundo sabe que Rusia hace eso. Son súper alertas los países para defenderse de ese impacto de influenciar esos poderes blandos rusos. Pienso que simplemente lo que estamos tratando de entender aquí es el modelo que Rusia quiere ahora vender, no solamente ejercer como país. Es una cosa, tú puedes hacer lo que quieres y si nadie te impide, hazlo, ¿no es cierto? Pero a ver si encuentras personas que te quieren copiar, a ver si encuentras suficientes personas que quieren formar parte de tu sistema, y eso es la ambición, para convertirse en una potencia, un polo global. No solamente tienes que ser grande tú, ¿no? Tienes que aumentar, porque Estados Unidos no consiste solamente que Estados Unidos es una potencia, es que el occidente se tira para ese lado. Toda Europa básicamente va para ese lado. Muchos países asiáticos están en ese lado occidental, ¿no es cierto? Canadá, Latinoamérica, muchos países de África. Entonces es más que solamente un país que destaca y puede hacer cosas. Es el núcleo para eso, pero necesitas alianza, aliados. Ujú. Es que el Estado, la relación del Estado también es como una relación entre dos personas, ¿no? Igual son dos entidades, es una entidad. Y así como las personas necesitamos nuestras relaciones sociales, son vitales para nuestro desarrollo, también un Estado como tal necesita esas relaciones para el desarrollo como tal del país. Y si no tiene buenas relaciones sociales, pues tampoco tiene mucho alcance. Uh-huh. Entonces, una vez más, en ese artículo lo que dice Kotkin es, voy a parafrasear un poco lo que él dice, la visión de Rusia de convertirse en un polo, uno de los grandes potencias en un sistema multipolar, es una ilusión, no va a pasar. ¿Por qué? Simplemente por las debilidades que Rusia tiene, ya hemos mencionado las debilidades, y el aislamiento también que tiene. Un país aislado, ¿cómo puede convertirse en el líder, en el centro de acumulación, no sé, en un núcleo, ¿no? Como ustedes saben, Latinoamérica acude a China para apoyo, para construcción, para material, para armas, no a Rusia. Ok, entonces, gracias por su participación, por su presencia, y entonces invito para que cerremos con oración. Querido Dios, gracias por esta mañana, por el día sábado, por el estudio. Habrá otros estudios hoy. Pedimos tu compañía y que nos sigues apoyando.
Te agradecemos por esas horas que tenemos. Ayúdanos a aprovechar ese tiempo contigo, con esos prójimos. En nombre de Jesús. Amén. Mm.